Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Viviana Cárdenas y el día de hoy le voy a hablar sobre la normativa, la estructura y el ciclo del presupuesto público, que es el presupuesto general del Estado. Antes que nada, quiero hacer mención a que el Ministerio de Finanzas es la entidad que realiza el seguimiento y la evaluación financiera a las instituciones comprendidas en este, que es el presupuesto general del Estado, las que a su vez internamente realizan el mismo proceso, pero con las empresas u organizaciones contratadas para brindar bienes y servicios. Para entender mejor qué es el presupuesto general del Estado, daré un ejemplo, que es en nuestro hogar. Nosotros debemos hacer una estimación de los ingresos, que es nuestro sueldo, y un ingreso extra sería la venta de un bien, ya sea un auto o un mueble. Y también se debe de tener en cuenta los egresos que tenemos en nuestro hogar, ya sea el pago de agua, de luz, la pensión de nosotros los estudiantes. Así se determina un presupuesto. Para el correcto uso de los ingresos que financiarán los gastos a través del presupuesto general del Estado, el gobierno establece prioridades para atender problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad social. El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos. La programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. La primera pregunta nos dice, ¿qué es el presupuesto público y cuál es la normativa que lo rige? El presupuesto público es estimación de los recursos financieros que tiene el país. Es decir, en este presupuesto se encuentran los ingresos. En nuestro país sería la venta de petróleo, la recaudación de impuestos, y también se encuentran los egresos o gastos, ya sea gastos de servicio de producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad y entre otros. Esto va de acuerdo a las necesidades identificadas por los sectores y la planificación de programas de desarrollo. El presupuesto del gobierno central es la parte del presupuesto general del Estado, directamente administrada por el gobierno y sus instituciones a través del Ministerio de Finanzas. ¿Cuál es la normativa que lo rige? Las normas técnicas del presupuesto, que tienen el objetivo de regular la administración del componente presupuestario en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento y clausura y liquidación presupuestaria. Entre estas normas técnicas del presupuesto se encuentran el Catálogo General de Cuentas del Sector Público No Financiero y el Clasificador Presupuestario. Las normas técnicas presupuestarias rigen para las instituciones del sector público no financiero y su aplicación es de carácter obligatorio en todo lo que no se especifique expresamente que se refiere a las empresas y organismos de los gobiernos autónomos descentralizados. Se entenderá que su aplicación se circunscribe al ámbito de instituciones que conforman el presupuesto general del Estado. La segunda pregunta es, ¿cuáles son y cómo están organizados los presupuestos del sector público? Pues los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en los siguientes grupos: el presupuesto general del Estado, los presupuestos de las entidades de seguridad social, los presupuestos de las empresas públicas, los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados.
Además nos dice que el presupuesto general del Estado como una unidad se estructurará con los siguientes componentes: el presupuesto de la función ejecutiva, el presupuesto de la función legislativa, el presupuesto de la función judicial y el presupuesto de la función electoral, el presupuesto de la función de transparencia y control social, que está formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, y también el detalle presupuestario de ingresos con destino específico y preasignaciones determinadas por la Constitución. La tercera pregunta nos dice: ¿cuáles son y en qué consisten los principios presupuestarios? Pues los presupuestos públicos se rigen bajo los siguientes principios: la universalidad, la unidad, la programación, equilibrio y estabilidad, plurianualidad, eficiencia y eficacia, transparencia, flexibilidad, especificación, legalidad, integridad y sostenibilidad. La cuarta pregunta nos dice: ¿cuál es la finalidad, alcance e importancia del presupuesto público? Pues el presupuesto público tiene la siguiente finalidad o los siguientes objetivos, que es prever ingresos y gastos futuros para anticiparse a las necesidades del ente, transformar las políticas de gobierno en programas de acción por medio de asignación de recursos, proveer la estructura de las cuentas públicas y la contabilidad fiscal, permitir la evaluación periódica y gestión gubernamental. Y otro objetivo que tiene es facilitar el proceso administrativo, además de proveer la base legal para la realización del gasto público, coordinar las actividades de los organismos gubernamentales, minimizar los costos al darle mejor uso a los recursos, facilitar el control, facilitar la delegación de autoridades y fijar la responsabilidad financiera. ¿Por qué es importante el presupuesto público? Es muy importante ya que es un instrumento para cumplir el plan de nación. Por tanto, debe formularse, sancionarse y ejecutarse en forma tal que asegure el logro de los objetivos previstos en el plan. Es muy importante ya que es una herramienta de administración, planificación, control, gestión gubernamental y jurídica. Además, ofrece un espacio para la coordinación de las acciones relativas o asuntos políticos, económicos y sociales. Es muy importante porque sirve de soporte para la asignación de recursos, porque es un instrumento para la toma de decisiones en el sector público. La quinta pregunta nos dice: ¿qué es el ciclo presupuestario y cuáles son sus etapas? Como ya lo habíamos mencionado, el presupuesto general del Estado es un instrumento dinámico y como tal atraviesa diferentes fases o etapas. Es decir, cumple un ciclo, que es el ciclo presupuestario. Se entiende por ciclo un inicio o un final de diversas actividades. Es así que el ciclo presupuestario tiene varias etapas, que son la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución, evaluación, seguimiento, clausura y liquidación. La programación es la primera fase del ciclo presupuestario, en donde se especifican los objetivos y metas señalados en la planificación del Estado institucional. En esta fase, las entidades definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto. La Subsecretaría del Presupuesto del Ministerio de Finanzas elabora las directrices presupuestarias, las cuales se analiza y se toma decisiones sobre los posibles límites de ingresos y gastos. La siguiente fase es la formulación. En esta segunda etapa, la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas recoge los requerimientos de las instituciones comprendidas en el Presupuesto General del Estado con la finalidad de apoyar al cumplimiento de la planificación del Estado, así como lo establecido en el escenario macroeconómico, en donde se establecen las proyecciones de inflación del Ecuador. La tercera etapa tenemos la aprobación.
Una vez ya elaborada la proforma presupuestaria del Ministerio de Finanzas, el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia de la República, la envía a la Asamblea Nacional para su aprobación. La legislatura podrá, de ser necesario, hacer observaciones y proponer alternativas a la distribución de los recursos de ingresos y gastos por sectores, el cual, una vez aprobado, pasará a tener el nombre de presupuesto inicial. La siguiente etapa es la evaluación y el seguimiento. Esto se trata de una medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos que estos han producido, es decir, el análisis de las variaciones financieras. Por último, tenemos la clausura y liquidación. La ejecución presupuestaria se cierra automáticamente el 31 de cada año y esta acción se la conoce como clausura, es decir, que luego de esa fecha ninguna institución puede hacer compromisos ni obligaciones, ni pueden realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza que afecten al presupuesto del año en curso. Y en la liquidación presupuestaria, la subsecretaria de Presupuestos del Ministerio de Finanzas es quien elabora los informes anuales de liquidación presupuestaria que serán aprobados mediante un acuerdo ministerial hasta el 31 de marzo del año siguiente. En el mismo se establece el resultado económico del ejercicio fiscal. En conclusión de este tema, puedo concluir que las instituciones gubernamentales, bajo las directrices establecidas por las EMPLADES, planificarán de acuerdo a sus necesidades, de tal forma que les permita alcanzar los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, de observancia obligatoria para el sector público, y que busca eliminar la pobreza y la desigualdad social. También se puede concluir que para un correcto uso de los ingresos que financiarán los gastos a través del presupuesto general del Estado, el gobierno deberá establecer prioridades para atender problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad social. Además, que las instituciones públicas deben hacer una planificación priorizando sus necesidades para poder prestar sus bienes y servicios a la población. Para finalizar, aclarar que una vez que se elabora la proforma presupuestaria por el Ministerio de Economía y Finanzas, la función ejecutiva la envía a la Asamblea Nacional para aprobarla. Una vez aprobada, que pasa a ser un presupuesto inicial aprobado, entra en vigencia a partir de la aprobación de la función legislativa. Muchas gracias.